Así y sin más literatura volcánica, Camila Miranda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se me escucha? Hermoso. Buenísimo. Bueno, arranco así, nomás. Esta noche les vengo a traer a la novela del siglo XX, escrita por Agatha Christoph. Esta novela se llama Klaus y Lucas. Es realmente un clásico. Con esta novela la autora ha ganado muchísimos premios. Es una autora nacida en Hungría en 1935 y posteriormente exiliada en Suiza en 1965. Ella cruza la frontera de Hungría, cruza la frontera a pie con su marido y con su beba de nada más y nada menos que 4 meses. Y el único objeto que lleva ella en esta inmigración es un diccionario en francés. En Suiza aprende francés después de separarse de su marido muchos años después. Y con un francés muy básico es que ella escribe esta novela. Es decir, el clásico de la literatura del siglo XX lo escribe una persona que recién había aprendido a escribir francés. El libro en realidad no se llama Klaus y Lucas. Este nombre se lo pone la editorial para hacer la recopilación de esta saga, de esta trilogía, que en realidad son 3 novelas. La primera se llama El Gran Cuaderno, que hoy nos vamos a centrar principalmente en esa para no spoilear tanto el libro porque pasan un montón de cosas. Y realmente quiero que lean este libro, así que solo voy a hablar de esta primera parte. La segunda parte se llama La Prueba y la última se llama La Tercera Mentira. No casualmente, esta historia nos cuenta cómo es la vida de 2 niños gemelos, Klaus y Lucas, que quedan al cuidado de su abuela materna en una casa de campo de un pueblo. Es su madre quien se los entrega a su abuela para exiliarse justamente antes de ser capturada o asesinada por un ejército que invade este país. Es decir, es una novela de una guerra contada por 2 niños. En ningún momento se menciona ni qué país es, ni qué ejército es, ni qué es lo que pasa. No hay nombres de ciudades, nada. Es simplemente el pueblo de la casa de la abuela. Bien, la primera novela entonces se llama El Gran Cuaderno y el libro comienza con la convivencia de los gemelos con su abuela. Y desde la primera hoja sabemos que no es una abuela tierna y linda y amorosa, todo lo contrario. En el pueblo la llaman la bruja. Y cuando la madre toca la puerta a la casa de la abuela, se los tiene que dar, le dice, bueno, cuídame a mis hijos, yo me tengo que ir. Bueno, los chicos quedan con su abuela. Y poco a poco los niños se van dando cuenta que es una persona sumamente avara, es muy mala, los trata muy mal. Y ellos, primero que obviamente están en plena guerra, se quedan sin la madre, no está el padre, están solos con esta persona aterradora. Y empiezan a escribir noche a noche todo lo que les va pasando en la casa de la abuela. Lo escriben en el cuaderno, por eso se llama El Gran Cuaderno la primera novela. Todas las noches entonces se toman 2 horas para primero aprender a escribir, porque no van a la escuela, están en plena guerra y necesitan, digamos, tener una educación. Entonces ellos, entre ellos, se enseñan a leer, a escribir y escriben, pero no escriben como 2 niños, digamos, sintiendo cosas o bueno, nos sentimos de tal manera o de tal otra, sino que tienen una manera de escribir que es evitando todo tipo de sentimiento. Entonces el libro está lleno de acciones y descripciones. En ningún momento dice nos sentimos solos, nos sentimos así, nos sentimos así. Y eso es muy interesante porque justamente la autora, como tiene un francés muy básico y muy precario, utiliza como herramienta de poder para la escritura, una escritura que puede ser de 2 niños. Entonces es muy fácil entrar en la voz de ellos. Y en esta primera parte hay una primera persona del plural, o sea, hay un nosotros. No es que en algún momento escribe Lucas y después Klaus. Es nosotros esto, nosotros aquello, y en ningún momento sabemos quién habla en cada momento. Entonces se produce una cierta como simbiosis. Son 2 hermanos simbióticos, gemelos, que además con Klaus podemos armar Lucas y con Lucas podemos armar Klaus. O sea, son 2 nombres que no sé cómo se llama eso, pero tiene un nombre. Si alguien lo sabe, que lo diga en la sala. La Turqui la tiene ahí en la punta de la lengua. Sí, pero no me sale, me pone muy nerviosa que esto me esté sucediendo al aire. Anagramas, sí, gracias, operador. Gracias, anagramas. Muy bien, anagramas.
Bien, entonces ellos empiezan una suerte de construcción de una moral completamente aterradora. Son dos niños muy malos. Se convierten en pequeñas personas muy malas, muy crueles. Y eso es muy interesante porque es muy disruptivo. ¿Se acuerdan cuando hablé de Desierto Sonoro? Que los niños que estaban en el auto eran divinos, preguntaban cosas inocentes. Bueno, acá no. Acá son dos niños frívolos. Se convierten en personas malas. Pero hay una empatía con estos niños porque tienen que sobrevivir a la guerra y en la casa de la abuela empiezan a fallar las cosas en la casa, no hay baño, de repente pasan hambre, la abuela los hace trabajar en el jardín. Son niños que no son niños en realidad, son personas como súper obligadas a adaptarse a un contexto sumamente aterrador. Y un poco la guerra puesta en personaje de los niños, digo, todo lo que está pasando en la guerra les está pasando a ellos. Exactamente. En su singularidad, ¿no? Sí, y es muy loco porque un clásico así, que hable de eso y que sea tan aterrador, es sumamente extraño, porque hay cierta morbosidad en el lector. O sea, yo este libro, la primera parte, que es la primera novela, me la leí en 4 días, 5 días, y son como 200, 400 páginas. Y esa morbosidad también tiene algo de, bueno, entonces podemos comprender perfectamente qué es lo que hay detrás de todo eso, lo que se puede llegar a sentir sin que ellos nos digan cómo se sienten, ¿no? Por ejemplo, en una de las hojas dice, bueno, no podemos decir que el pueblo es bonito, porque el pueblo puede ser bonito para otras personas. No podemos decir nos gustan las nueces, porque nos gustan las nueces no puede significar lo mismo que nos gusta nuestra madre. Porque lo primero es algo que tiene que ver con un gusto de un sabor y el otro es un sentimiento. O no podemos decir que la ordenanza es bueno. Vamos a decir, el ordenanza nos ha dado unas mantas, porque la ordenanza puede ser muy malo en otras cosas y no saberlo. Entonces empiezan a tener una inteligencia superior y empiezan a tener unos diálogos muy, muy tremendos con gente adulta y siempre se salen con la suya. Siempre terminan ganándole a un adulto que tienen enfrente. Hay otro ejercicio que hacen que es de la sordera y la ceguera. Uno se tapa los ojos y el otro se tapa los oídos. El que se tapa los ojos tiene que decir con descripciones, no con sentimientos, qué es lo que escucha. Escucho unos pasos que son de unas botas que pisan fuerte la piedra, entonces entiendo que es un oficial, y si es un oficial hay que tener cuidado porque estamos en guerra. El que está con los oídos tapados tiene que describir exactamente cómo está el cielo, cómo están las nubes, cómo baja el sol, quién aparece, cómo es el aspecto de esa persona. Bueno, y así todo. Es realmente muy, muy atrapante. Empiezan a conocer a mucha gente del pueblo y el pueblo los empieza a odiar porque son niños malos. O sea, nadie los quiere. Nadie los quiere y todo el mundo como que los empieza también a marginar. Y todos los niños que ellos conocen en todo este tramo que tienen que vivir con su abuela son sumamente malos y perversos también. Entonces ahí también hay algo que uno puede entender del contexto, que están todos los niños igual. Hay una niña que es su vecina, que es muy perversa, que la nena como que salta, digamos, la medianera y va a su jardín y tipo le chupa la teta a la cabra que tienen los niños en el jardín. Como que es todo re turbio. Muy, muy turbio, pero a la vez, chicas, no puedo dejar de pensar en lo que me atrapó este libro. Y yo he visto un montón de películas de guerra, bueno, hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial y un montón de cosas de archivo. Pero las imágenes que tengo de la Segunda Guerra Mundial son, o sea, las que me quedo son las que están en este libro. Y no hay imagen, o sea, es todo puramente descriptivo. Bueno, esa es la primera parte, que es como la parte introductoria. Como dije antes, son 3 novelas que se lanzaron en un plazo de 6 años. Entonces, uno tenía que esperar a que salga la otra parte y la última parte también. Pero también son libros autónomos, uno podría leer los 3 en distinto orden y también entendería más o menos de qué va la historia. La segunda parte, que se llama La Prueba, que no voy a decir nada del contenido, pero hay algo muy interesante y es que ya no hay un nosotros, sino que hay una primera persona del singular. Es decir, hay uno de ellos que no está. Uf. Y es terrible, porque vos te acostumbraste toda la novela que eran 2 y que además eran 2 contra el mundo, porque al fin y al cabo, aunque sean malísimamente malos, se tenían al uno al otro y por lo menos podían, no sé, atravesar esa circunstancia juntos. Y en la segunda parte hay uno que no está. A veces no.
o sea, hay uno solo. Y sentís un vacío, porque lo sentís que está mal, que no puede estar solo, que tiene que estar con el otro. Y los años siguen pasando, ellos empiezan a crecer, empiezan a ser jóvenes, adolescentes, y en la adolescencia uno, digamos que se encuentra con un montón de cosas de la sexualidad, y ellos no tienen afecto. Se acuerdan que su madre los quería y ellos amaban a su madre, pero su madre no la ven hace 1000 años. Entonces no saben cómo vincularse. Y empiezan a salir a bares, empiezan a emborrachar y empiezan a tener una vida adulta como si tuvieran 50 años y tienen 15. Bien, eso por un lado. Paralelamente ellos van conociendo a un montón de gente en el pueblo y como a ellos les gusta mucho escribir, hay como mucha metatextualidad con el tema de la escritura, ¿no? Al principio escriben en el Gran Cuaderno, que es un libro que van editando a lo largo del tiempo, ellos mismos lo dicen, y hay algunas cosas que te dicen esto es mentira, esto es verdad, lo que dije antes era mentira, en realidad esto fue así. Bueno, se va como modificando también lo que leíste antes de la primera novela. Y se encuentran en un momento con un señor que tiene una librería. Y ellos empiezan a ir todos los días a esta librería y pasan los meses y se empiezan a hacer cargo como de un grupo de lectoescritura para otros niños. Y esto es una parte re linda porque ante toda la hostilidad del libro decís, bueno, por lo menos hay un espacio donde pueden transferir algo bueno en ese contexto, ¿no? Y después en la última parte, en la tercera mentira, es bastante controversial. Yo cuando busqué qué pensaba la gente de esta última parte, porque a mí me desconcertó completamente, ya no hay ni Klaus ni Lucas, hay como un narrador que no sabemos quién es, que cuenta la vida de los dos en el paso del tiempo. Esto es re interesante también porque siempre hay un narrador nuevo y eso está re bueno también porque no se agota, digamos. No se agota Christophe, que es la autora. Se actualiza. Se actualiza. ¿Querés decir algo, Turquí? No, me causó mucha gracia, no se agota Christophe. Porque aparte es como que me faltó la parte de lo visual, que claramente no me están viendo del otro lado, pero no se agota Christophe. El guiño de ojo. Bueno, en la última parte, la tercera mentira, uno dice, bueno, ¿cuáles son las otras dos mentiras? No sabemos. Hay un montón de cosas que no sabemos y yo creo que esta última parte, la tercera mentira, empieza a narrar un poco el periodo posguerra, digamos. Ya la guerra terminó, pasan muchos años, ellos son adultos grandes, de 40, 50 años, y son gente que está devastada, porque claramente si pasaron esa infancia, y la verdad es que no te queda mucho, digamos. Y ahí también, en esa última parte, ya el texto es mucho más complejo, porque justamente la autora también creció mucho en la lingüística del francés, ya sabe escribir muy bien francés, entonces no es lo mismo la escritura del último libro que la del primero. La del primero es muy simple, lo puede leer cualquier persona que sepa leer, porque es súper entendible, son frases cortas, diálogos muy cortos. También tiene que ver un poco con cómo se comunicaba la gente en ese contexto. No vas a tener una charla profunda del amor cuando tenés un tipo con un arma que te puede matar. Entonces, eso también va cambiando y me parece muy interesante todo el arco que hace la novela. Pero si me das a elegir, yo la última parte no la leo. Porque hay un montón de cosas que me quería morir. O sea, prefiero leer la primera y la segunda y la tercera es como, bueno, que sea lo que tenga que pasar, ya es como... Final abierto. Sí, final abierto. Y hay un dato que es muy importante que tiene que ver con la identidad de ellos dos, que no lo voy a decir, pero que a mí me descolocó. Y todo el tiempo la autora te está poniendo incómodo, porque con los detalles morbosos que hay, con tantas situaciones de violencia, te está desafiando, porque, bueno, así fue. Y si te incomoda de ese modo, entonces hay algo que tenías que ver y que no estabas viendo, ¿no? Y creo que ya escribir una novela con dos niños que son crueles y malos, a la altura de tener crueldades de un adulto grande, eso ya es desafiante y es disruptivo en la literatura, me parece a mí. Así que bueno. Así que bueno. A mí no me gustan los libros felices, ustedes saben, yo siempre traigo cosas como... No, igual me parece que me gustan también los libros como crudos y que hablan de cosas, de heridas quizás de la sociedad,
porque siento que así entendemos mejor las cosas. Quizás cuando un libro es feliz y está todo re bien y todo se soluciona, es como, bueno, sí, está bien. Pero cuando te tocan en la fibra, para mí eso es muy como indeleble, no se te va. Todo lo que te interpela te cuestiona. O genera al menos el cuestionamiento. Ahí está lo que uno quiere escuchar o no. Pero si ya eso te está interpelando, te está generando un montón de preguntas adentro y... Sí. y Yo veo hay este otro libro, camino, ¿no? veo este libro en mi biblioteca y ya me genera cosas solo de ver el dorso. Oh. O sea, es muy impresionante. Y yo no sabía que era el clásico, me enteré después como investigando un poco sobre la novela, pero me parece súper recomendable. Acá hay un montón de, bueno, de opiniones de ponerle de gente también que es muy grosa, que hablan de eso, que es una escritura minimalista, despersonalizada, es como, es fría y a la vez es muy pasional. Esa contradicción me parece que está muy buena y sobre todo creo que mantiene la atención con el lector todo el tiempo. No puedes dejar de saber qué más pasa, aunque sabes que todo lo que va a venir es malo. Así que bueno, chicas, como para contrarrestar un poco los contenidos de Estación Beligerante el día de hoy, ¿alguien quiere decir algo? ¿Puedo preguntar algo? ¿Qué decirte? A mí, pateé la pared. A mí me hizo acordar un poco a la serie que había hablado este año de Baby, Ajá. que pone justamente en un lugar Me dijiste la endemoniado. Esa. Que tiene un esta humor flor. Habló ácido. acá Belu en Estación Beligerante y también lo pueden buscar en YouTube, tiene que estar el... Seguramente. Ay, no, bueno, sí, No, en no importa, Spotify. pero si no lo buscan en Spotify o en Instagram, está cuando hablaste de Baby. Y poner un bebé en ese lugar, ¿no? De estar endemoniado, de ser quien causa asesinatos, es tan corrido que, bueno, no sé, me hizo acordar a todo lo que contabas de la historia de esta novela, ¿no? De las infancias que se saltean esa inocencia o esa ingenuidad, ¿no? Que ya están... con un contexto tan violento que es medio inevitable que no los atraviesen. Total, ¿no? es como que están en constante supervivencia desde muy niños. Entonces tienen que sobrevivir, no tienen tiempo para, ay, qué linda esta florcita, vamos a jugar. Claro. Ellos no juegan y todo el tiempo están los dos. Yo me imagino ellos dos juntos hablando todo el tiempo como sin ningún tipo de gesto ni expresión, re malévolos. Y iba a decir algo y se me fue. Que me parece re importante también que la autora se haya tomado la responsabilidad de escribir su propia infancia, porque ella vivió la Segunda Guerra Mundial. O sea, este libro está bastante basado en lo que fue su experiencia de niña. Y me da muchas ganas de leer la tercera parte, aunque hayas dicho que no, es la que más tengo ganas de leer, obviamente. Porque lo prohibido siempre hay que hacerlo. Exacto, atrae. Cami, recordá el nombre del libro, la autora y dónde lo pueden conseguir si es que sabemos. Klaus y Lucas de Agota Christoph en Libros de Asteroide, está en todos lados. Ojalá lleguen más cosas de ella. Me enteré que escribe teatro, pero todavía no están traducidas las obras, así que ojalá algún día las puedan traducir y podamos hacer teatro cruel. Gracias, Cami. Gracias, amigas.